Tenemos un par de puntos, en este caso tenemos 6 puntos que tenemos que graficarlo en el plano polar. Y para ello dibujamos un plano polar que es más o menos de esta naturaleza. ¿Cierto? Uno tiene que tener consideración de que el plano polar es un plano que se basa principalmente en circunferencias, distinto al plano cartesiano, o que también el cartesiano se conoce como rectangular. Entonces, para poder ubicar un punto en este plano, tenemos que tener noción clara de cómo poder ubicarlo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer justamente ahora. Bueno, el primer punto que acá me plantea el ejercicio es el punto 2, pi cuartos. La primera componente me va a indicar el radio y la segunda componente me va a indicar el ángulo. Entonces, ¿cuánto es el ángulo de pi cuarto? 45. Entonces, bueno, acá yo tengo el dibujo, ¿cierto? Pero en esencia uno debería más o menos trazar aquí el ángulo de 45 grados, que es justamente el pi cuartos. Y este ángulo, ¿cierto? Justamente el que me va a indicar la segunda coordenada. La primera coordenada me dice que este se mueve 2. Entonces aquí me muevo una unidad, 2 unidades de radio. Y este radio ahora me empiezo a mover hacia allá en un ángulo de 45 grados. Y por tanto el punto que estoy buscando va a ser el punto que está ahí. ¿Cierto? Me muevo, ¿cuántas unidades me quiero mover? Y sabiendo cuántas unidades de radio me quiero mover, indico el ángulo en el cual yo me quiero mover. Esa es la idea. El segundo es radio 2, ángulo menos pi cuarto. ¿Cuánto es menos pi cuarto? Menos 45 grados. ¿Cuáles son los ángulos negativos? Los ángulos negativos son los que van en dirección antirreloj. Entonces son 45 grados, pero antirreloj. Entonces me muevo 2 unidades hacia la derecha porque ese es el radio. Y ahora me tengo que mover 45 grados, pero en el sentido reloj. Claro, en el sentido horario. O sea, antihorario es lo positivo, horario lo negativo. ¿Se puede ver como 315 positivo? Pero no. El punto es menos pi cuarto, con ángulo de menos pi cuarto, que después coincide, pero el punto es otro. Pero para ubicarlo. Vamos a llegar a eso. Entonces, esto sería 45 negativo, estaría más o menos acá. ¿Qué pasa si el radio es negativo? Sí. O sea, el radio, pensando radio en el sentido amplio de la palabra. Entonces se tiene que mover hacia la izquierda y después 45 grados. ¿Cuánto va a valer ese punto? ¿En dónde va a estar? Abajo, el tercero. ¿En el tercero? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. ¿Dónde creen que sería este? Efectivamente, estaría en el tercer cuadrante. Acá, ¿dónde está? 2. ¿Cómo lo pueden ver? Se puede ver también desde la otra perspectiva, porque estamos diciendo que podemos ver el radio y después nos movemos, ¿cierto? El ángulo. Entonces yo podría decir, bueno, me parto moviendo con el ángulo. El ángulo dice que es de pi cuartos, entonces está aquí. ¿Cierto? Ese es el ángulo. Pero yo me voy a parar aquí en el centro, que el centro en el eje polar se llama polo, y me tengo que mover 2 unidades pero negativas. Entonces me tengo que mover ahora en dirección contraria. Entonces hago el ángulo de 45 grados
pero desde el polo me muevo en dirección contraria. Ese va a ser el punto menos 2, pi cuartos. Menos 2, menos pi cuarto. Ahora sí en el segundo cuadrante, porque me muevo 45 ángulo negativo y desde el polo me muevo en 2 unidades en sentido contrario. ¿Cierto? Este es P1, este es P2, este es P3 y este es P4. P3 debería estar en 45 y los dos en 30, ¿no? Ah, sí, está muy chiquito mi dibujo. P3. Lo puse el mismo, ¿no? A ver si está bien, sí. P5. 2,3 pi cuarto. ¿Cuánto es 3 pi cuarto? 270. Entonces me muevo 270 grados y me muevo 2 unidades en el sentido positivo. 0, y acá este no era pi, este también debe haber dicho pi, no teta. ¿Cuánto hubiera sido ese? Eso hubiera sido... Me doy cuenta, el radio es 0, entonces para aquí o para acá yo no me muevo, pero solamente tengo que moverme en el ángulo. ¿En la línea? No, o no. En el lado. ¿Queda la X, no? Que porque no importa dónde, yo no me muevo nada, en realidad puede haber sido pi, como 2 pi o como pi medio, o en realidad, claro, como lo tenía originalmente, un ángulo teta, que en realidad me está diciendo que no importa para qué ángulo, esto se va a quedar siempre ahí. Bueno, lo que yo sí quería hacer, ahí podemos colocar un número, un P7, lo que yo le decía adelante, ¿cierto? Que se puede mover uno la cantidad suficiente y verlo desde un lado o desde el otro y finalmente coinciden. Entonces, esa es la idea de cómo se grafican en coordenadas polares. Hay que ampliar un poco la forma de pensar porque uno está acostumbrado, porque lo ha hecho toda la vida hasta este momento, acostumbrado siempre a pensar que si tú te dan un punto, tú te mueves, si te dan ese punto, tú dices, ah, ya, porque aquí y acá, pero eso es en coordenadas cartesianas, en coordenadas rectangulares. Ahora tienes que pensar que si te dan un punto, ese punto, ¿cómo está ubicado? Ese punto está ubicado porque tiene un radio y tiene un ángulo. Esa es la forma nueva como tienen que pensar en este tipo de coordenadas. Entonces, esa es la gran dificultad, es básicamente como hacer reformatear el cerebro para pensarlo, para que piense de una manera distinta. Esa es la idea. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.